La historia política de Centroamérica está marcada y unida por una combinación de luchas, desde su independencia de la corona española, pasando por conflictos internos, intervenciones extranjeras y la búsqueda del desarrollo y la estabilidad democrática. Cada país de la región ha lidiado con diferentes desafíos en su historia, pero la pregunta es, ¿dónde nos encontramos hoy? En este espacio vamos a conversar con el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, la exfiscal general de Guatemala y actual directora del CEGIL, Claudia Paz y Paz, la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra y el analista político costarricense Claudio Alpizar. ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Cuáles son los estados de su democracia? ¿Qué impacto tiene la impunidad de la dictadura de Daniel Ortega en el clima democrático de la región? De esto y más vamos a conversar en esta edición. Yo soy Katy Juárez y esto es Ojo Crítico de Nicaragua Investiga. Expresidente, en el contexto de la dictadura en Nicaragua, ¿cómo se está orientando la política de los gobiernos en Centroamérica? El rumbo de las democracias centroamericanas, si es que pueden ser llamadas democracias, es poco alentador. No solamente tenemos una dictadura de ya larga data en Nicaragua, bajo la dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que tenemos un gobierno claramente autocrático. En El Salvador tenemos claramente poderes fácticos de manera bastante evidente. En Guatemala, una enorme debilidad institucional. En Honduras, en Costa Rica, un gobierno claramente populista que también está metiéndole mucha presión tanto a las instituciones de la República, como son el Poder Judicial, la libertad de prensa. Así es que por donde uno mire en Centroamérica hoy, los sistemas políticos están lejos de tener las condiciones que uno esperaría. Elvira, ¿cuáles son los casos más críticos de autoritarismo en Centroamérica y qué características comparten? El reforzamiento de los presidencialismos y la centralización de poder alrededor de las figuras presidenciales. Pues en Nicaragua eso ya es bastante claro con el nivel de concentración de poder. En El Salvador, la figura de Bukele con un reforzamiento de su poder como presidente, pues otras figuras un poco menos como Yamatei en Guatemala y Xiomara Castro en Honduras. Igual en Costa Rica hay un reforzamiento de la figura presidencial. Un papel importante juega aquí la tecnopolítica, que es el uso de las redes sociales y los recursos de las tecnologías de la comunicación para apuntalar precisamente esas figuras presidenciales, ¿verdad? El segundo patrón que hemos visto es que los ejecutivos están cooptando y controlando a otros poderes del Estado, comenzando principalmente por las Cortes Supremas de Justicia y los aparatos legislativos. Un tercer elemento tiene que ver con el militarismo y la militarización. ¿Es la corrupción otro de los factores que favorecen esta tendencia autoritaria? La corrupción y la opacidad en la rendición de cuentas de la gestión pública. No hay país de la región centroamericana donde no haya casos relevantes de alto nivel de corrupción de grandes montos de dinero que involucran figuras muy destacadas, presidentes, expresidentes. Luis Guillermo, usted ha tenido experiencia en la política y en la administración pública como presidente de Costa Rica. ¿Qué medidas se deben de tomar para abordar los desafíos democráticos y políticos en Centroamérica y evitar el fortalecimiento de dictaduras como la de Ortega? Temas de corto plazo, temas de largo plazo que no se resuelven en una generación. Entre los segundos, entre estos temas de largo plazo está el de la educación. Las reformas educativas que necesitamos
para aumentar la productividad, para garantizar que nuestras comunidades puedan tener procesos de ascenso social significativos, de construcción de capas medias, etcétera, no se pueden lograr de un día para otro. Entonces, eso es así. Pero en otros temas, como el de la seguridad pública, por ejemplo, ahí hay que atender rápidamente los procesos de deterioro, porque si no, van a surgir las tentaciones autoritarias, como ya lo hemos visto en el caso de El Salvador y de Honduras. Eh, pero también hay un tema de fortalecimiento institucional que a mí me parece fundamental. Y eso tiene que ver esencialmente con el Estado de Derecho, tiene que ver con los equilibrios del sistema político y muy particularmente de los poderes republicanos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y una de las cosas que hay que hacer rápidamente para evitar caer en autocracias o en dictaduras es garantizar que el poder judicial es independiente y que el equilibrio entre los poderes es adecuado. Y después, desde el punto de vista económico, por supuesto, resulta esencial limpiar a los sistemas políticos de corrupción, pero aumentando también la productividad y los mejores sistemas de recaudación y distribución de la riqueza. Se encuentra también con nosotros el analista político costarricense Claudio Alpizar. Costa Rica parece ir al margen, pese a formar parte de la misma Centroamérica. ¿Es así o hay también signos de preocupación en cuanto a tendencias autoritarias que se nos pasan por alto? El último estudio de Latinobarómetro aparece nuestro país, Costa Rica, con una caída vertiginosa en cuanto al aprecio a la democracia, donde aparece Costa Rica perdiendo 11 puntos en el ranking y apreciando una gran cantidad de costarricenses hoy en día esos gobiernos autoritarios, y en el caso particular del presidente Rodrigo Chávez, que muestra algunos visos de ese gusto por el manejo vertical del poder. Aquí, Katy, lo que hay que tener claro es que en Costa Rica ha funcionado la institucionalidad porque es de larga data. Eso no se hace de la noche a la mañana. Es el país más manejable de los países centroamericanos porque tiene una institucionalidad fuerte, tiene un ciudadano respetuoso de esa institucionalidad en su gran mayoría. Pero ¿qué sucede? La democracia a los costarricenses nos ha dado grandes resultados en seguridad de salud, en temas de educación, en temas de circulación, en temas de libertad de prensa. Nos ha dado muchos buenos resultados y ha permitido el crecimiento de una clase media. Desde esa perspectiva, el ciudadano costarricense es más exigente porque ha encontrado que la democracia sí le ha funcionado. Entonces le exige más que lo que le exige el salvadoreño. El salvadoreño solamente con que su país sea seguro va a estar satisfecho. Pero cuando una democracia es pujante y el ciudadano ha gozado de los goces de la democracia que da buenos resultados, el ciudadano se vuelve más exigente. ¿Cuál es su valoración sobre el papel del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en el apoyo a la dictadura de Daniel Ortega? La única alianza o lo único importante para los países de Centroamérica es la unión económica. Poco importa el desarrollo político y poco importa el desarrollo social. Inclusive, en la última elección que se hizo para secretario del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, los países centroamericanos le fallaron al pueblo nicaragüense porque apoyaron el nombramiento como secretario del SICA a una persona totalmente plegada a las decisiones del presidente Ortega. El presidente Ortega no representa ningún ejemplo democrático ni en Centroamérica, ni en América Latina, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, esa integración centroamericana, desde su nacimiento, tiene un pecado original, que es el irrespeto a la democracia como sistema clave. Tenemos en línea también a Claudia Paz y Paz, exfiscal general en Guatemala y actualmente directora de SEGIL. ¿Cómo la impunidad en Nicaragua está afectando a las democracias de la región y cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo para la estabilidad regional? Sí, creo que en Nicaragua hay dos problemas. Por un lado, como bien dices, es la impunidad, pero por el otro lado está la criminalización, la mala utilización del derecho penal, y creo que esta criminalización es también un patrón que existe en Honduras contra de personas defensoras de derechos humanos
en El Salvador en contra de periodistas, opositores, voces críticas, y en Guatemala en contra de jueces independientes, fiscales anticorrupción, pero también periodistas y ahora, como en Nicaragua, por ejemplo, en contra de partidos políticos que pueden significar una oposición. Entonces, desafortunadamente, este mal hacer del Poder Judicial y de la Fiscalía en Nicaragua es algo que se ve en otros países y como que desafortunadamente se refuerzan esas tendencias autoritarias. ¿Qué rol tiene o debería jugar la comunidad internacional y los países democráticos para apoyar en la restauración y fortalecimiento de las democracias en Centroamérica? Sabemos que las graves violaciones de derechos humanos no son asunto de un Estado, sino le interesan a la comunidad internacional en su conjunto, así como la democracia y el Estado de Derecho. Entonces creo que solidarizarse de una forma activa con las voces críticas en los países, denunciar lo que está ocurriendo, imponer incluso sanciones en contra de las personas que se benefician de la corrupción y de la impunidad son algunas de las herramientas que existen para desde fuera intentar contrarrestar este resurgir del autoritarismo. Eso es lo que dicen el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, la directora del CEGIL, Claudia Paz y Paz, la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra y el analista político costarricense Claudio Alpizar. Escríbanos en los comentarios de este video qué temas les gustaría que abordemos en este espacio. No olvide activar la campanita en la parte inferior para no perderse ninguno de nuestro contenido. Nos vemos en una nueva edición de Ojo Crítico. Yo soy Katy Juárez. Hasta pronto.